En esta segunda y última parte revisaremos todo acerca de la estructura secundaria de las proteínas, así como las estructuras supersecundarias, estructuras terciarias, giros beta, motivos, estructura cuaternaria, etc. Todo enfocado hacia un estudiante de medicina que necesita entender las bases para la clínica. La estructura secundaria de las proteínas se refiere al plegamiento que van a tener las proteínas, valga la redundancia, a partir de la secuencia de aminoácidos que nos dio la estructura primaria. ¿Qué debes de recordar? Los puentes de hidrógeno serán fundamentales para darle estabilidad a todas las estructuras secundarias. Además, existen 4 tipos de estructuras secundarias que estudiaremos a continuación. La primera es la hélice alfa. Entonces le voy a poner número 1, pero bien escrito. Número 1, hélice alfa, que como puedes observar aquí en la pantalla, consiste únicamente de los aminoácidos propiamente unidos en espiral hacia arriba y hacia la derecha. Además, tienen los grupos, o bueno, las cadenas laterales apuntando hacia afuera, ya que si estuvieran adentro, podrían romper la hélice, algo que lógicamente no queremos. Además, durante cada vuelta vamos a tener aproximadamente 3.6 residuos. Algo importante porque suelen preguntarlo en los exámenes. Posteriormente hay que hablar de quién se encarga de formar los enlaces de hidrógeno o puentes de hidrógeno. Recuerda, puente o enlace de hidrógeno es lo mismo. Si subimos en la presentación, en el video pasado hablábamos acerca de los enlaces peptídicos. Algo que me gustaría que recordaras es que el enlace peptídico involucra así al carbono y al nitrógeno, pero también al oxígeno con doble enlace del grupo carboxilo y al hidrógeno con un enlace simple al nitrógeno del grupo amino. ¿Por qué debes recordar esto? Estos átomos, el oxígeno y el hidrógeno, presentan cargas parciales. Específicamente, el oxígeno presenta una carga parcial negativa, mientras que el hidrógeno presenta una carga parcial positiva. Algo que será bastante importante porque recuerda, si quieres formar puentes de hidrógeno, necesitas cargas parciales. Ahora sí, si bajamos, puedes observar aquí en la estructura que te puse que cuando tenemos un carbono, que cuando tenemos un nitrógeno y su hidrógeno, este va a formar el puente de hidrógeno con el carbono y el oxígeno de otro aminoácido que está mucho más abajo. Esto es importante porque recuerda, son un montón de puentes de hidrógeno. Cuando son tantos, a pesar de que duran muy poco, le van a dar bastante estabilidad a la estructura. Hay que hablar acerca de los aminoácidos más importantes que pueden alterar la estructura de la alfa hélice. Para iniciar, vamos a hablar de la prolina. Aquí en pantalla te estoy dejando la estructura de la prolina y como puedes observar, tiene un anillo. Ese anillo es importante porque va a impedir o no va a ser compatible, por así decirlo, con la estructura de la alfa hélice. Es decir, la prolina rompe las alfa hélices. Además, tenemos un aminoácido al que le solemos decir la destructora de hélices. Ese aminoácido es la glicina. Y lo pongo en rojo para que sea más dramático. Se lo voy a poner aquí esto. Entonces, si recuerdas el meme de Garfield, cuando tenemos una estructura secundaria de alfa hélice, la glicina está completamente prohibida. ¿Por qué? Porque al ser un aminoácido tan pequeño, le va a conferir bastante flexibilidad. Va a hacer que rote de más la alfa hélice. Esto produce que, bueno, como ya dije, que se rompa. Entonces, glicina jamás debe de estar dentro de una hélice alfa. Más adelante, cuando hablemos acerca de las proteínas fibrosas como el colágeno, verás que sí hay glicina, pero se suelen confundir los nombres de cadena alfa con hélice alfa. Son cosas completamente distintas. Otros aminoácidos que no suelen formar parte de la hélice alfa son el glutamato, el triptófano y la valina. No porque la rompan, simplemente que por su naturaleza no tienden a formar parte de esta estructura. Ahora bien, vamos a hablar acerca del segundo tipo de estructura secundaria. Este se llama hebra beta. Entonces lo voy a anotar. 2. Hebra beta. Si ya has estudiado anteriormente la estructura de las proteínas, sabrás que hay una estructura que se denomina lámina beta o lámina beta plegada. Básicamente, la hebra beta es un pasito antes de ahora sí formar
la lámina beta. ¿Y en qué consiste? Como puedes observar aquí en la imagen, es una secuencia bastante pequeña que normalmente está compuesta por 6 aminoácidos seguidos. Entonces, tengo 6 aminoácidos seguidos específicos que van a formar una hebra beta. Y cuando yo tengo aproximadamente de 12 a 15 hebras beta, voy a formar ahora sí las láminas beta. Y al igual que con la hélice alfa, todas estas estructuras se van a mantener estables gracias a los puentes de hidrógeno. Ahora sí, vamos a pasar a las láminas beta. Entonces, aquí vamos a poner láminas, número 3, lámina beta. Decir lámina beta ya es correcto, sin embargo, también puede decirle lámina beta plegada. Y de hecho, se le dice plegada precisamente por los ángulos que se forman entre los enlaces peptídicos. De hecho, aquí tengo una hojita que utilicé para representarlo. Si tú extendieras una lámina beta, se vería algo así. A esto se le conoce como plisado y se le suele comparar como el plisado del acordeón, precisamente, que si te fijas puedes contraer y hacer más grande. Entonces, si observas aquí la imagen, cada vértice, es decir, cada punta, representa una hebra beta. Cuando yo tengo de 12 a 15 hebras juntas, formo la lámina beta. Ahora, ¿qué debes recordar? Existen varios tipos de láminas beta. De hecho, solo son 2. La paralela y la antiparalela. Y la diferencia es sutil, pero importante. Las láminas beta paralelas tienen la misma dirección del nitrógeno al carbono terminal y las antiparalelas tienen dirección opuesta del nitrógeno al carbono terminal. Como puedes observar en la imagen, puedo dibujar aquí el carbono, otro carbono del carboxilo y luego el nitrógeno del grupo amino. Y el amino va en una dirección hacia el grupo carboxilo. Si yo veo la otra hebra, tengo el grupo amino que ahora va hacia el otro extremo y aquí no se representa, pero aquí está el grupo carboxilo. Entonces tengo una lámina beta que es antiparalela. Entonces aquí le voy a poner lámina beta antiparalela. En el otro caso, yo tengo, de hecho puedes ver que es bastante simétrico, nitrógeno, nitrógeno, nitrógeno. Va del mismo lado del nitrógeno hacia el grupo carboxilo en el otro extremo. Entonces, esta lámina beta es una lámina paralela. Y a todo esto me podrás preguntar, ¿y a mí qué me importa que sea paralela y antiparalela? Bueno, sí debería importar precisamente porque en las láminas beta antiparalelas, el hecho de que estén en extremos opuestos, por así decirlo, hace que los puentes de hidrógeno, digo, aquí se ve perpendicular, pero realmente están un poquito más chuecos. Lo que importa es que gracias a esa configuración que tienen, sus enlaces de hidrógeno son prácticamente perpendiculares, lo que le da bastante estabilidad ya cuando está formada la lámina de esta forma. Algo fundamental que debes recordar es que las láminas beta tienden a ser hidrófobas. Entonces, si tú tienes una proteína bastante grande, las láminas beta van a estar hasta adentro. ¿Por qué? Otra vez, porque tienden a ser hidrófobas. Finalmente, vamos a hablar de la última estructura secundaria, que son las asas o giros beta. Entonces, aquí le vamos a poner un 4. No, mejor al lado. 4. Asas y giros beta. Debes recordar, las asas o giros beta están compuestos por 2 aminoácidos que provocan torsiones, es decir, que son inestables, por así decirlo. Y ya los conoces, son la prolina y la glicina. Te dije que no estaban presentes en las hélices alfa. Sin embargo, en esta estructura que necesito que gire, pues sería prudente tener moléculas o aminoácidos que faciliten ese giro. Aquí puedes observar cómo solo están uniendo láminas beta. Sin embargo, son capaces de unir láminas beta con hélices alfa con otra hélice alfa, etc. ¿Y qué debes saber? Además de que una lámina beta antiparalela es más estable, también se facilita crear giros beta cuando tiene esta configuración, ya que si puedes observar, cuando es antiparalela, es mucho más corto el giro y es más fácil.
Sin embargo, cuando es paralela, fíjate toda la cantidad de recorrido que tienen que dar los aminoácidos solamente para conectar dos hebras beta adyacentes. Y aquí puedes contar. De hecho, tenemos 1, 2, 3 y 4. Entonces, ¿qué son los giros beta? Son secuencias de 4 aminoácidos, normalmente prolina y glicina, porque gracias a su configuración permiten una rotación excesiva, algo que sí necesito en este tipo de estructura, y van a permitir conectar otro tipo de estructuras secundarias, como láminas beta o alfa hélices. Continuando con las estructuras supersecundarias, estas no son más que la combinación de hélices alfa, láminas beta y lo que vemos ahorita, que son las asas inversas o también llamadas giros beta. Voy a decir el nombre indistintamente, me refiero a lo mismo. Ahora sí, la estructura supersecundaria consiste en la combinación de varias estructuras secundarias. Estas son importantes porque le van a dar la función y además estabilidad a mis proteínas. Ahora bien, hay que hablar acerca de las propiedades más importantes sobre las estructuras supersecundarias, o déjala anoto también llamados motivos moleculares. Listo. Primero, repetitividad y conservación. Resulta que hay muchísimas proteínas que no están relacionadas ni estructural ni funcionalmente de ninguna forma, pero sí se relacionan porque tienen diversas estructuras supersecundarias, ya que estas son importantes para dar estabilidad. Entonces, evolutivamente sabemos que desde siempre han habido motivos moleculares que se encargan de estabilizar a las proteínas. Y justamente esto conecta con el siguiente punto, que es la estabilidad estructural. ¿Por qué las hace tan estables? Debes de recordar solamente dos conceptos. La estabilidad de los motivos moleculares o estructuras supersecundarias se debe por los puentes de hidrógeno y por las interacciones hidrofóbicas. ¿Por qué? Las estructuras supersecundarias son ricas en estos dos tipos de interacciones, puentes de hidrógeno e interacciones hidrofóbicas. De hecho, ahorita que veamos cómo funciona el plegamiento, verás la importancia de este tipo de enlaces. Ahora bien, sobre su función como módulo de construcción o como monómeros, más bien, me gustaría decirles mejor monómeros. Y es bien sencillo. Resulta que hay estructuras supersecundarias que son bastante pequeñas o sencillas y se pueden unir unas con otras para formar estructuras supersecundarias que son más complejas y que ahora sí cumplen con una función estructural o funcional, valga la redundancia. Finalmente, vamos a hablar acerca de la diversidad funcional, que ya para este punto siento que es algo redundante, pero hay que recordar, los motivos van a ser fundamentales para que las proteínas tengan la función adecuada. ¿Qué pasaría si yo en la secuencia de aminoácidos me equivoco? O sea, si fuera una célula que sintetiza proteínas y la estructura de la estructura supersecundaria, valga la redundancia otra vez, fuera anómala, el resultado sería que esa proteína no sería funcional de ninguna forma. Okay. Continuando, vamos a ver algunos ejemplos, ahora sí, sobre las estructuras supersecundarias. El primer caso consta de una hélice, giro y hélice, que otra vez no es más que una hélice alfa unida mediante un giro beta a otra hélice alfa. ¿Qué debes recordar de esto? Primero, de hecho aquí quedó todavía cero. Una de las hélices alfa se va a encargar de estabilizar, y la otra hélice alfa será importante porque se va a unir al DNA. Entonces, si se une al DNA, bien fácil. Cada que yo te hable de una proteína que se une al material genético, va a ser un factor de transcripción. En este caso, vamos a hablar acerca de proteínas llamadas HOX. Vamos a ahondar más en detalle con estas proteínas cuando veamos inmunología, biología molecular, genética y en embriología. De hecho, en embriología seguramente los vas a escuchar cuando veas el eje cefalocaudal, ya que los genes HOX son fundamentales precisamente para decirle a las células
cómo migrar desde arriba, céfalo, hacia abajo, caudal. El siguiente motivo que vamos a ver es la horquilla beta, que de hecho, de todos los motivos que involucran a las hebras beta, este es el más sencillo. Y este va a formar parte de proteínas llamadas defensinas. Estas forman parte del sistema inmune innato y son fundamentales porque dentro de todas sus funciones se van a encargar de unirse a las membranas celulares de bacterias y de hongos y van a crear poros para finalmente matar al patógeno. El siguiente, que es la llave griega, lo vamos a encontrar en una proteína, en una proteína que es la gamma, parece una Y. ¿Cómo se dibujaba una gamma? Sí, es así. Es que yo lo dibujo diferente, ya me acordé. Ya. Ok. Dejando de lado que no sé dibujar una gamma, tenemos la gamma cristalina, que como su propio nombre lo indica, se encuentra en el cristalino. Y es bien importante porque este motivo, que se llama llave griega, permite que la proteína tenga esa transparencia característica. Además, gracias al tipo de enlaces que tiene, es bastante estable térmicamente y químicamente, es decir, no puedes desnaturalizarla fácilmente, algo fundamental. Sin embargo, debes recordar que con la edad o por condiciones como enfermedades crónicas, tales como la diabetes, sí puedo desnaturalizar a la proteína y también a la llave griega, y el resultado es que se van a formar cataratas. El siguiente motivo que vamos a ver es el meandro beta. El meandro beta lo vamos a encontrar en proteínas que se llaman inmunoglobulinas o también llamadas anticuerpos, que es lo mismo. ¿Qué debes saber? El meandro beta se va a encargar de proteger a las inmunoglobulinas o anticuerpos de enzimas plasmáticas tales como las proteasas. Es decir, van a evitar que se degraden por acción de estas proteínas. Algo importante porque las inmunoglobulinas forman parte del sistema inmunológico y si se degradan, podemos ser más susceptibles a infecciones. Ahora vamos a hablar de uno de mis motivos moleculares favoritos, el cual es el motivo beta-alfa-beta. Esto porque, bueno, a mí me gusta mucho la bioquímica y precisamente este motivo va a formar una estructura llamada pliegue de Rossmann, que vas a ver aquí en pantalla. El pliegue de Rossmann es fundamental en enzimas con acción deshidrogenasa, ya que las enzimas con acción deshidrogenasa nos van a ayudar a formar intermediarios como NADH y FADH, que entre muchísimas de las funciones que tienen estas proteínas, vamos a encontrar que permiten que se lleve a cabo correctamente la cadena de transporte de electrones. Es decir, permiten que la célula cree energía y finalmente que nos mantenga con vida. El siguiente motivo que vamos a ver es la mano EF, la cual debes recordar que contiene en su estructura un átomo de calcio. Esto es importante porque nos va a decir directamente en qué proteína se encuentra. Bueno, son dos. Precisamente en la primera, la calmodulina, que está presente en el músculo liso y al unirse al calcio va a iniciar el proceso de contracción. La otra proteína va a ser la troponina C, que aquí te va a estar apareciendo el diagrama de lo que hace, pero básicamente se va a encargar de desencadenar la contracción del sarcómero, es decir, la unidad funcional del músculo, y ahora sí, que se lleva a cabo la contracción muscular. El siguiente motivo es el barril beta, el cual quiero que imagines que es como una especie de canal. De hecho, el barril beta se encarga de formar canales a los cuales denominamos como porinas. Las porinas, dentro de sus muchas funciones, permiten el paso de ciertas moléculas. Estas se encuentran también presentes en las bacterias. De hecho, muchos antibióticos pasan a través de porinas y llegan directamente al sitio farmacológico de la bacteria. Es decir, antibióticos como la penicilina utilizan las porinas para entrar al citoplasma de la bacteria y ahora sí, matar al patógeno. Algo que debes recordar es que estas porinas pueden ser modificadas a través de la regulación genética por las bacterias, es decir, las bacterias pueden modificar sus porinas
y a evitar que sean susceptibles a ciertos antibióticos. Entonces, las bacterias pueden modificar la estructura de las porinas y ahora sí adquirir resistencia antimicrobiana. El siguiente motivo es la hélice enrollada, que básicamente vamos a encontrar en proteínas como la queratina, presente en piel y en cabello. Finalmente, vamos a hablar del dedo de zinc. El dedo de zinc también es una estructura supersecundaria importantísima, pero principalmente en la señalización de hormonas esteroideas, como el cortisol, la testosterona, los estrógenos, etc. Entonces, recuerda, las hormonas esteroideas se van a unir a estructuras como los dedos de zinc, que están presentes en los receptores de esas hormonas. ¿Por qué me importa que sepas esto? Resulta que los dedos de zinc literal son como dedos, y cuando tienes el ADN, tienes surcos, es decir, lugares en donde pueden entrar los dedos de zinc. Entonces, los receptores para hormonas esteroideas tienden a unirse precisamente al ADN y ahora sí regular la expresión génica. El siguiente tema del que me gustaría hablar es la estructura terciaria de las proteínas, la cual podríamos decir que ya es la estructura nativa y funcionalmente activa de las proteínas. La estructura terciaria de las proteínas es bastante curiosa, ya que, si recordarás, cuando yo tengo estructuras supersecundarias chiquitas, puedo combinarlas y dar lugar a estructuras supersecundarias más grandes. Aquí es algo parecido, entonces me gustaría explicarlo con bastante detalle. Cuando tengo estructuras supersecundarias grandes combinadas, estas ya no reciben el nombre de estructura supersecundaria o motivo molecular, cambia hacia dominio. Entonces, el dominio presente en la estructura terciaria de las proteínas no es más que la combinación de diversas estructuras supersecundarias, las cuales ya tienen la función específica para la proteína. Es decir, un dominio ya tiene la capacidad de catalizar, por ejemplo, si estoy hablando de una enzima, de señalizar, etc. Lo que sea que haga la proteína es posible gracias a los dominios. Ahora sí, vamos a hablar brevemente sobre los enlaces que están presentes en la estructura terciaria. Primero, enlace iónico. No lo olvides, el enlace iónico no es más que la interacción entre una molécula o un átomo con carga positiva y otro con carga negativa. Cargas opuestas se atraen. Después tenemos las interacciones hidrofóbicas, que ahorita veremos a más detalle cuando veamos el plegamiento. Después tenemos los puentes de hidrógeno, que también ya revisamos, y los puentes disulfuro. Recuerda, los puentes disulfuro se forman por la unión de aminoácidos como la cisteína, y esta estructura también le solemos denominar cistina. Son los enlaces más característicos dentro de la estructura terciaria y entre todos se encargan de darle la función y la estabilidad estructural necesaria. Ahora sí, me gustaría hablar acerca del plegamiento de las proteínas, un tema complicado, ya que precisamente sigue siendo uno de los retos más grandes de la bioquímica, entender específicamente cómo se llevan a cabo el plegamiento. Debes de recordar un concepto, y es que todas las moléculas, los átomos o partículas, solamente por el hecho de existir ya tienen una energía. Esa energía le solemos decir energía libre, y es la que permite que tengan los tres tipos de movimiento, que es la rotación sobre su propio eje, la vibración y además la traslación, es decir, que vayan del punto A al punto B. Sin embargo, cuando estamos llevando a cabo el plegamiento de proteínas, sucede algo curioso, y es que si yo quisiera unir cada aminoácido específicamente siguiendo un orden, sería bastante complicado, ya que requeriría bastante energía. Entonces, la naturaleza hizo algo bastante curioso, y es que aprovechó interacciones hidrofóbicas para que el plegamiento sea rápido, estable y eficiente energéticamente. Seguramente has escuchado acerca del pozo de energía. Bueno, aquí no lo puse, pero se refiere básicamente a que conforme yo voy avanzando en el proceso de plegado, voy requiriendo menos energía para que la proteína se pliegue. ¿Cómo es que lleva a cabo ese proceso? La verdad es que es bastante más simple de lo que parece. Yo, cuando tengo la secuencia de los aminoácidos, por ejemplo, voy a poner, agarro un color azul, un NH3 positivo, y comienzo con la estructura. Voy a añadir aminoácidos de cualquier tipo. Por ejemplo, inicio con una metionina,
luego continúo con una glicina, luego con un triptófano y luego, no sé, con una asparagina o aspartato más bien. ¿Por qué me importa todo esto? Cuando yo tengo la secuencia, yo sé que hay unos aminoácidos que van a ser no polares. La secuencia de aminoácidos me va a ayudar porque cuando son no polares, voy a poner NP, estos aminoácidos con cadena lateral no polar se van a unir entre sí, me van a formar la estructura secundaria y finalmente la estructura terciaria. ¿Qué pasa? Si, como recordarás en el video de los enlaces, termodinámicamente las moléculas no polares no les conviene estar cerca del agua, entonces van a buscar a toda costa unirse entre ellas y alejarse de toda la zona que sea polar. ¿Por qué esto me ayuda? Porque ocurre en cuestión de milisegundos, entonces ocurre tan rápido y sin necesidad de invertir energía, que al final de cuentas, cuando yo estoy plegando la proteína, todos los aminoácidos que yo tenga que sean no polares, se van a unir entre sí rápidamente y voy a evitar gastar energía uniendo una con otra y una con otra. Entonces, conforme se va plegando la proteína, mira, aquí está, sin plegar, se van a empezar a unir los dominios que sean no polares y van a quedar sepultados dentro de la proteína y todas las regiones polares van a quedar en el exterior. Y al final voy a tener a mi proteína completamente plegada sin usar prácticamente nada de energía. Ahora, ¿por qué esto es importante? Imagínate, no me conviene termodinámicamente o energéticamente, como le quieras decir, que mis enlaces covalentes no polares toquen el agua. Entonces, todo lo no polar queda adentro y todo lo polar queda hacia afuera. Y es bastante complicado que yo pueda romper la proteína y al momento de romperla dejar expuesta la cadena no polar, ya que termodinámicamente no es conveniente. Entonces, por eso le doy tanta estabilidad a mi proteína. Sin embargo, cuando hablo de proteínas muy grandes, aquí cambia un poco el asunto, y es que como son tantos aminoácidos y van saliendo poco a poco a través del ribosoma, a veces se puede plegar demasiado rápido y antes de tiempo. Es decir, sí, me conviene que se pliegue rápido para que no quede la superficie no polar en contacto con el agua o en el citosol. Sin embargo, a veces necesito que los aminoácidos esperen un poco antes de plegarse. Es por eso que requiero ciertas proteínas a las cuales llamo chaperonas. Déjalo escribo bien. Chaperonas. O su nombre técnico, proteínas de choque térmico. Las proteínas de choque térmico o chaperonas van a llevar a cabo una función nada más. Se está sintetizando la cadena de aminoácidos. Esos aminoácidos se tienden a plegar antes de tiempo, cuando hablo de una proteína muy grande. Entonces la chaperona lo único que va a hacer es atrapar el pedazo de proteína que se vaya a plegar y guardarla, es decir, detenerla por un instante para que no se vaya a plegar antes de tiempo. Ahora sí, cuando la secuencia avanza lo suficiente, la chaperona suelta el pedazo de proteína que tenía guardado y ahora sí permite que el péptido se pliegue correctamente. ¿Qué pasaría si yo no tengo chaperonas? Dos cosas. Primero, retraso la velocidad del plegamiento, o dos, formo agregados proteicos. Recuerda, las proteínas tienen enlaces covalentes no polares en sus cadenas laterales. ¿Qué pasa si se pliega erróneamente? Puede ser que tenga muchos enlaces covalentes no polares afuera. Entonces aquí, no polar, no polar, no polar. Como es no polar, va a buscar a toda costa salir del agua y normalmente se van a ir hacia abajo de la célula, por eso se dice agregado, y se van a acumular las proteínas en una zona específica de la célula en donde se van a acumular como basura y van a empezar a estorbar hasta que finalmente sean tóxicas para la célula. Ahora bien, hay que hablar acerca del proceso de desnaturalización. Naturalización.
oxidación, que no es más que la estructura bien formada que yo tenía de la proteína se rompa mediante enzimas, mediante cambios drásticos de pH o incluso toxinas de algunos patógenos. Esto deriva también en precipitados, como los que vimos ahorita, cuando se pliegan mal las proteínas, que culminan siendo desechos tóxicos para las propias células. Finalmente, hay que hablar de la estructura cuaternaria, que no es más que estructuras terciarias ya completas unidas unas con otras. Y el ejemplo más característico es la hemoglobina. Finalmente, hay que hablar acerca de las enfermedades amiloideas, las cuales suelen deberse a mutaciones genéticas heredadas o de novo. Es decir, hay un error en la síntesis de las proteínas, lo que deriva en un plegamiento erróneo, que al final de cuentas formarán agregados de proteínas que son anómalos. Algo que debes recordar acerca de las proteínas que son solubles en el plasma es que están formadas en mayor medida por por hélices alfa y muy poquitas láminas beta. En la enfermedad amiloide esto se invierte y entonces yo tengo proteínas que constan de muchísimas láminas beta y poquitas hélices alfa. Esto se traduce también de la siguiente manera. Inicialmente mi proteína puede ser globular y soluble. Es decir, puede estar en el citoplasma o puede estar en el plasma propiamente. Sin embargo, cuando ocurre la mutación y el plegamiento erróneo, normalmente tengo una proteína fibrosa que es insoluble. Y existen dos enfermedades características de esta condición. La primera es el Parkinson, en donde en una región del cerebro, que es la sustancia negra, específicamente en la pars compacta, yo voy a tener la liberación de dopamina. Esa liberación de dopamina permite, entre muchas funciones, que yo pueda moverme correctamente. Ahora, el movimiento no ocurre porque la vesícula viaja a través del citoplasma libremente. Resulta que hay una red bastante compleja de microtúbulos intrincados que están ahí moviéndose de manera compleja. Una de las proteínas presentes para transportar a las vesículas es la alfa-sinucleína. Esta alfa-sinucleína se va a modificar y va a intercambiarse por la proteína amiloide, la cual se va a precipitar y al final de cuentas producir estrés oxidativo, lo que lleva a la degeneración de las neuronas dopaminérgicas. Es decir, voy a matar las neuronas dopaminérgicas y aparte de que no puedo liberar la dopamina, tampoco la voy a poder producir. Más adelante, cuando estemos en el tema de fisiología, precisamente neurofisiología, abordaremos todos los pormenores de esta enfermedad. Ahora, por el momento, para bioquímica de primer año, con que entiendas que la alfa-sinucleína se convierte en una proteína amiloide y también desencadena la enfermedad del Parkinson, es suficiente. La siguiente enfermedad que analizaremos es el Alzheimer. Normalmente tenemos en las neuronas una proteína transmembrana, la cual no conocemos aún exactamente cuál es su función, que es la enfermedad precursora de la enfermedad, que es la proteína precursora amiloidea, también conocida como APP. Anoto aquí, otra vez. Proteína precursora amiloidea, la cual también por una mutación genética, ya sea heredada o de novo, suele convertirse en el péptido beta amiloide, que bueno, el beta creo que indica precisamente qué tipo de cadenas contiene, neurotóxico. Y bueno, es un nombre bastante largo y rimbombante, pero deja bastante claro qué efecto va a tener sobre la neurona. Algo que debes de saber sobre este péptido beta amiloide neurotóxico es que va a alterar la homeostasis del calcio, es decir, va a modificar cómo el calcio actúa sobre las neuronas
va a producir inflamación y finalmente la muerte característica de las neuronas. Normalmente cuando tienes este tipo de enfermedades el cerebro suele degenerarse. De un lado tengo un cerebro sano y en el otro un cerebro con Alzheimer. Alzheimer. Ya para finalizar con el video, me gustaría hablar acerca de las enfermedades priónicas. El principio es bastante parecido, en donde puedes observar aquí en la imagen que hay una proteína que es la PRP, la cual tampoco sabemos exactamente cómo funciona, solo que está implicada en la señalización también neuronal y en la homeostasis del cobre. Lo que sí sabemos es que esta proteína normal no hace daño y además contiene un montón de hélices alfa. Sin embargo, cuando se modifica, cambia y ahora tiene un montón de láminas beta y muy poquitas hélices alfa. Los priones también suelen denominarse como proteínas o partículas, más bien partículas proteicas infecciosas, porque precisamente su mecanismo de infección es bastante peculiar. Normalmente cuando hablábamos de enfermedades amiloideas había un error en el plegamiento de las proteínas o que estas proteínas se desnaturalizaban por algún motivo. Con los priones pasa algo bien curioso y es que cuando ya la proteína se vuelve infecciosa, con solo el hecho de tocar una proteína sana la convierte en otro prión. Entonces en muchas ocasiones le suelen denominar como proteína zombie, ya que precisamente muerde a otra proteína y también la convierte en un prión. Una cosa que debes saber es que las proteínas priónicas son las causantes de enfermedades transmisibles como la encefalopatía espongiforme transmisible o EET, y que además la presencia de muchas láminas beta les otorga una resistencia a ser degradadas por enzimas que normalmente se encargan de que estas proteínas no proliferen. Finalmente, la acumulación de este tipo de proteínas lleva a cabo la muerte neuronal y le da una apariencia de esponja al cerebro, como puedes ver aquí en la imagen. Ejemplos de estas enfermedades suelen ser la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, la tembladera de ovejas o SCARPI, que de hecho por eso en la imagen que viste anteriormente decía PRPSC, que básicamente es el modelo de ese prión. Y finalmente la enfermedad espongiforme transmisible bovina o enfermedad de las vacas locas, la cual tristemente es famosa por su transmisión de animales hacia humanos. Profundizaremos más sobre este tipo de enfermedades en biología molecular. Esta fue la segunda y última parte sobre la estructura de las proteínas. Si el video fue de utilidad, te agradecería bastante que lo compartieras y le dieras like. Gracias.